Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que es este curso de miembro superior, bienvenidos a la primera clase de miembro superior y bienvenidos a medicina, bienvenidos a todos ustedes que tardaron mucho tiempo esperando para empezar este momento. Ya esta semana va a ser su primer día en lo que es la carrera. Em, yo soy Carlos Correa, este año me gradué como médico. Eh, He sido instructor de anatomía por 6 años, entonces le he dado por 6 años seguidos a estudiar clases de anatomía, por lo tanto sé y manejo lo que han preguntado. También soy instructor de neuroanatomía y fui por 2 años preparador de microbiología. Entonces soy una persona, muchachos, que ya conoce bastante bien la materia y los puede ayudar a todos ustedes a que salgan bastante bien. Estas clases, bueno, la veremos, vamos a repasar durante este mes y vamos a repasar todo lo que es miembro superior. El objetivo de este curso es que ustedes puedan pasar lo que es la primera unidad de anatomía. La primera unidad de anatomía, muchachos, se va a basar en lo que es el contenido de miembro superior, anatomía de miembro superior y anatomía de miembro inferior. En la nota de esta primera unidad va a ser el resultado de un examen parcial y de clases y actividades que ustedes tengan con su profesor de cubículo. Entonces, la proporción es 60% el parcial, 40% lo que es el cubículo. Eso fue el año pasado. Entonces, traten de salir bien con sus profesores porque es bastante, bastante importante. En este curso nosotros vamos a estar repasando lo que es los contenidos de la anatomía de miembro superior. Vamos a repasar la osteología de miembro superior, es decir, vamos a estudiar todos los huesos, vamos a estudiar todos los músculos, todas las articulaciones de miembro superior, los vasos sanguíneos, inervación y todas las regiones de nuestro miembro superior. ¿Y cómo vamos a hacer esto, muchachos? Nosotros vamos a repasar el miembro superior desde las zonas más proximales hasta las más distales. Importante, antes de estudiar todo esto, ustedes tienen que saberse generalidades de anatomía. Anatomía, muchachos, requiere un conocimiento previo. Requiere saber qué es la anatomía, qué es lo plano y eje y términos básicos. Eso yo lo pasé ya, eso yo lo pasé hace una semana por un grupo donde estoy con toda la promoción. Véanse esos videos de qué es la anatomía, generalidades, y luego van a estudiarse esto, porque si no tienen ese conocimiento previo, no van a poder estudiar todos estos temas. Igual, si no los vieron, yo se los voy a pasar nuevamente el link por aquí, por el grupo donde estoy con este curso, pero sepan que está en la descripción del grupo de que estoy con toda la promoción. Entonces vean que es bastante importante que ustedes repasen esas cosas previas para poder entender todo esto. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a repasar todos estos temas del miembro superior? ¿Cómo vamos a estudiar miembro superior? Bueno, vamos a estar repasando a través de clases en vivos y grabadas. Vamos a pasarles resúmenes también y vamos a repasar preguntas, muchachos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar aquí va a ser por clases en vivo y grabado, resúmenes y preguntas. Ustedes, muchachos, van a ver clases lunes, miércoles y viernes, tanto con su profesor como en clases teóricas. Va a haber dos modalidades. Ustedes van a ver clases con toda la promoción y eso le llamamos clase teórica, y van a ver con un profesor, clase con un profesor asignado, con un grupo de estudiantes. Va a haber esas dos movilidades. Entonces, ¿cómo no podemos estar al ritmo? Porque son 3 clases por semana, no vamos a ver 3 clases por semana, sino que va a haber algunas de las clases van a ser en vivo y otras van a ser grabadas donde yo se la voy a estar enviando. Entonces, así vamos a hacer la dinámica. Vean aquí, entonces cuando uno va a estudiar un miembro superior, Carlos, ¿cómo yo me adentro a estudiar miembro superior? Bueno, lo primero que uno debe estudiar cuando estudia miembro superior son los huesos, porque es la base del esqueleto de esta región de, de nuestro cuerpo. Luego debe estudiar los músculos, y luego vamos a estudiar las articulaciones, vasos sanguíneos, nervios y las regiones. Todo esto lo vamos a ir estudiando desde proximal a distal. Es decir, vamos a repasar todos los músculos, nervios, vasos sanguíneos, articulaciones de la región más proximal y luego vamos a ir hacia distal. Nosotros vamos a tratar de ir repasando los temas, muchachos, como están en las teóricas. En las teóricas ustedes tienen como un cronograma de clase. Nosotros vamos a tratar de que esas clases las vamos a tratar de adelantarnos a las clases teóricas para que ustedes vayan a esa clase con ese conocimiento dado.
¿Ok? ¿Qué es lo que más preguntan, Carlos, en estos temas? Porque es bastante largo. Lo más preguntado, muchachos, recientemente hay un nuevo profesor académico, que es el profesor Fernando, y él como que cambió un poco la dinámica de que era lo más preguntado. El año pasado, algo que ganó en popularidad en preguntas fue músculos de miembro superior, en lo que es origen e inserción. Todo eso ganó bastante importancia. Osteología no lo preguntan casi nada. Articulaciones ha bajado un poco su nivel de pregunta, pero también es un tema bastante importante. Vasos sanguíneos súper preguntado. Nervios y las regiones como tal, límites y contenidos de cada región ha sido bastante preguntado. Esto es importante porque ustedes tienen que saber qué me preguntan y qué no, porque es bastante largo el contenido de este primer parcial. Carlos, ¿y cómo yo hago para salir bien en esta primera unidad? Porque les adelanto, la mayoría de los estudiantes en estos años que yo llevo dando clases se estrellan en esta materia, en esta primera unidad, porque no tienen estrategia de estudio, empiezan a estudiar tarde y cuando ustedes empiecen esta semana a estudiar, le van a caer todas las materias encima. Por eso es importante que ustedes estudien a diario. Es importante que ustedes sigan una estrategia. Recuerden que tenemos que salir bien con nuestro profesor en cubículo y tenemos que salir bien con lo que es nuestro profesor en el parcial. Tenemos que salir bien en el parcial. Entonces la estrategia se basa en dos cosas. Salir bien en cubículo y cada profesor tiene su estrategia, entonces no le puedo dar una estrategia base porque cada profesor tiene su estrategia. Importante ser participativo, preguntar, que el profesor los vea activos. Y luego para el parcial ustedes tienen que hacer resúmenes de las teóricas, porque los profesores generalmente preguntan lo que dan ellos. Repasar preguntas de años anteriores. Para toda materia, muchachos, ustedes van a repasar preguntas de años anteriores. Ustedes para cada materia van a repasar preguntas de años anteriores. Y muy importante, llevar la materia al día estudiando a diario. Si ustedes hacen eso, créanme que van a poder pasar. Los estudiantes que fueron conmigo, un estudiante que fue conmigo el año pasado, muchachos, logró la nota más importante que yo he visto en anatomía, que fue de 20. El año pasado fue bastante fácil, entre comillas, ojo, no fue fácil, pero entre comillas fue bastante fácil en comparación de años anteriores. Entonces, traten de ¿por qué les digo esto? Porque años anteriores se habían copiado unos estudiantes y los profesores estaban muy, 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 muy celosos con la materia, entonces la pusieron muy difícil. Entonces traten ustedes de estudiar y de hacer las cosas bien para que les vaya bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar por lo que es la parte osteológica del cemento más proximal del miembro superior, para que ustedes puedan tener esa parte bien ahí, esa parte inicial concretada. Muchachos, en teóricas, los profesores, hoy vamos a repasar osteología, pero en teóricas los profesores empiezan como que con el tema fuerte, con articulaciones. Entonces, yo voy a tratar a lo largo de esta semana pasarles esa clase para que ustedes cuando vayan a las teóricas puedan ir bien con ese tema repasado. Les han dicho algo de lo que es la división de los profesores, le han dicho algo del cronograma, de todo eso. No, aún no. No les han dicho nada. Ok. Sepan que así es la racetillas, porque hay un poquito de personas en control de estudios, entonces no sean bastos. Pueden que se lo pasen ahorita en la noche o pueden que se lo pasen entre semana. Entonces, esto nos da ventaja de que esta semana va a ser un poco relajada, entonces podemos ponernos pilas y adaptarnos y que nos vaya muy bien. Entonces, como les vengo diciendo, hoy vamos a empezar por la parte de osteología. No han hecho preguntas en los últimos años sobre este tema, pero es la base para nosotros empezar a estudiar y entender, por ejemplo, músculos y entender lo que es articulaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos, de algo que quieran saber sobre la dinámica de las materias o de lo que nos vamos a encontrar? Ok. Igual por el grupo, muchachos, por el grupo de WhatsApp, vamos a estar hablando de todo lo que corresponda a estas clases.
preguntas. Yo le voy a tratar de pasar preguntas a diario sobre los temas que estemos revisando, de manera de mantenerlos activos y de repasar preguntas de años anteriores para que ustedes vayan lo mejor posible. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar por la que es el primer tema de miembro superior, no es el más preguntado, pero es la base para entender todos los demás temas, que es la osteología de miembro superior. La osteología de miembro superior, muchachos, Carlos, eh, ¿qué me tengo que saber sí o sí de este tema? Bueno, muchachos, generalmente el año pasado no fue preguntado, el año anterior tampoco, y el que le precede a ese tampoco. Pero sí han hecho preguntas en los últimos 10 años y han sido uno o dos por parcial. Uno o dos preguntas por parcial. En cuanto a las preguntas, el hueso más preguntado es el húmero. Si yo me tengo que estudiar un hueso de miembro superior, que no es algo, me voy a estudiar lo que es el húmero. En los últimos 10 años no han preguntado nada de osteología de la mano y del antebrazo. Y lo más importante a la hora de estudiar osteología es saberse las inserciones, las relaciones con las inserciones musculares y con las superficies articulares. ¿Ok? ¿Cuál es la estrategia para estudiar este tema? Bueno, muchachos, si ustedes se van a un libro a estudiar osteología de miembros superiores, créanme que van a pasar ahí toda la materia, porque son bastante descriptivos, bastante largos y bueno, se vuelve bastante tedioso a la hora de estudiarlo de un libro. Entonces yo recomiendo ver videos, anotar lo que digan en las teóricas sobre los huesos y repasar teóricas de años pasados, repasar teóricas, perdón, preguntas de años pasados. Entonces, ver videos es la estrategia clave y repasar y tener en cuenta lo que han preguntado en años anteriores junto con lo que digan en las teóricas. Entonces, si hacemos un resumen, cómo está formado lo que es el esqueleto de miembro superior? De proximal a distal, vamos a el primer hueso es lo que es la clavícula, luego vamos a tener lo que es distal a este hueso, vamos a tener lo que es la escápula, luego tenemos lo que es el húmero, formando lo que es el esqueleto del brazo o la región braquial, que así es conocida en anatomía. Si yo me tengo que saber un hueso de miembro superior, me voy a saber lo que es el húmero y la escápula. El húmero y la escápula sí o sí me los tengo que saber. Los demás no necesariamente y no lo preguntan tanto, pero lo vamos a estudiar, pero sepa que no estos dos son los más importantes. En el antebrazo voy a tener dos huesos, uno medial, que es el cúbito ulna, y otro lateral, que se denomina como el radio. Y en la mano voy a tener tres tipos de huesos, de proximal a distal van a ser los siguientes, los huesos del carpo, los huesos del metacarpo, y por último los huesos más distales del miembro superior voy a tener los huesos de la falange. Y esto, en resumen, es el esqueleto de miembro superior. Y es lo que nosotros tenemos que manejar. Pero, como les vengo diciendo, nos vamos a enfocar en lo que es la osteología de la escápula y el húmero, porque son los huesos más preguntados. Obviamente, vamos a repasar todos ellos, pero sepan que son los huesos más importantes. Pregunta para ustedes. Todos saben que es un hueso, todos saben generalidades de anatomía. ¿Alguien de aquí no ha visto nada de anatomía? Solo para saber cómo va a ser mi lenguaje para ustedes. ¿Alguien no ha visto nada de medicina, nada de anatomía? ¿No se ha repasado las generalidades de anatomía? ¿Alguien de aquí no lo ha hecho? Entonces todos sabemos que es medial, lateral, superior, inferior, proximal, distal. Todos sabemos esos términos. A ver, si alguien no lo sabe, lo puede decir para yo saberlo. Ok, voy a asumir que sí, pero bueno. Entonces, cuando nosotros estudiamos osteología de miembro superior, muchachos, cuando estudiamos osteología en sí, sepamos que la osteología es la rama de la anatomía que se encarga de describir lo que es los huesos y sobre todo la parte substancial de ellos mismos. Muchachos, como ustedes están iniciando en medicina, traten de definir todo, ¿ok? Cuando ustedes vean un término, osteología, anatomía, no sé, húmero, traten de definir todo lo que se les presenta. ¿Por qué, Carlos? Porque, bueno, ustedes están empezando una nueva carrera y el definir me permite conocer ese tema y enmarcarlo y empaquetar ese conocimiento y que ese conocimiento se quede con nosotros. En cuanto a la osteología, la definimos como la ciencia rama de la anatomía que describe macroscópicamente los aspectos de la superficie de los huesos. Y cuando hablemos de la superficie de los huesos, tenemos que destacar dos regiones de los huesos. Una que sirve para unirme con otro hueso, y eso lo vamos a llamar como superficie articular, que aquí lo pintamos de azulito. Y hay otra parte de los huesos que no sirve para unirme con otro hueso y lo vamos a llamar como superficies extraarticulares.
Y por ejemplo, en esta parte de este hueso van a ser toda esta región. Entonces, en todo hueso del miembro superior voy a tener superficies articulares y superficies extraarticulares. Y yo tengo que describir las características de esas superficies extraarticulares y de las superficies articulares que tenga los huesos en su superficie. ¿Ok? ¿Me sigue, muchachos? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Ok. Entonces, el día de hoy, muchachos, para no ser la clase tan tediosa y como es nuestro primer contacto, vamos a estar hablando de dos huesos del miembro superior que van a ser los principales, lo que es la escápula y el húmero. ¿Ok? En otras clases que van a ser grabadas, yo le voy a pasar la histología del resto de miembros superiores y en otras clases en vivo vamos a repasar otros temas. ¿Ok? Entonces, el objetivo de estas primeras semanas, de esta primera semana, es repasar la osteología y miología de la parte y articulaciones, además de eso, de la parte más proximal del miembro superior. Y a partir de ahí vamos a ir bajando en todo nuestro miembro superior. Entonces vamos a empezar por lo que es la escápula. ¿Ok? La escápula en antigüedad era conocido como el omóplato. ¿Ok? Carlos, ¿cómo yo estudio cada tema de nuestro, cuando yo vaya a estudiar un tema de miembro superior o de cualquier tema? Lo veo, lo escribo y hago un cuadro. Lo leo o lo veo o lo escucho, lo escribo, hago un cuadro o dibujo y lo repito. O sea, repito la revisión de ese tema, muchachos. No se vuelvan pasivos a la hora de estudiar. ¿A qué yo me refiero con pasivos? No vean simplemente o escuchen simplemente, porque eso no hay un proceso mental importante en eso y eso hace que a usted no se le retenga el conocimiento. Entonces, Carlos, no veo algo y se me olvida. Es normal que se te olvide. Carlos estudió algo y se me olvida. Es normal. Es completamente normal. Lo que tenemos que hacer para aprender las cosas y que se queden con nosotros es lograr hacer un proceso cognitivo bastante importante. En anatomía tienes que ver, escribir o dibujar, escribir a manera de resumen, hacer un cuadro comparativo y es muy importante en anatomía, que no se lo mencioné, ver imágenes. Todo lo que estudio lo veo, porque anatomía es una ciencia de que nos dice dónde está cada cosa en nuestro cuerpo. Entonces yo tengo que ver todo lo que estoy estudiando porque así me entero dónde está cada cosa. Entonces lo veo, lo describo, hago un cuadro, veo imagen y repito todo ese conocimiento. ¿Ok? Lo repito en el tiempo. Porque la repetición espaciada va a lograr que ese conocimiento se quede con nosotros. Les hablo de muchas de estas cosas, muchachos, de cómo estudiar, de técnicas, porque em, eso es fundamental también. Mucha gente no se adapta al principio y tarda mucho tiempo en adaptarse y eso medicina se lo come y sale mal al principio. Luego se adaptan y salen bastante bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la escápula? Ahí se las presento. La escápula, muchachos, es un hueso que pueden ver ahí, que es un hueso plano. Y le presento esta imagen de la escápula. Esta es una escápula derecha vista desde anterior. Aquí podemos ver la leyenda. Hacia acá es medial, hacia acá es superior, hacia acá es lateral y hacia abajo es inferior. Recuerden que lo que esté medial es lo que esté más cercano a la línea media de nuestro cuerpo. ¿Ok? Esto es una vista anterior de una escápula derecha. ¿Ok? Esto es un hueso plano. ¿Por qué, Carlos? Bueno, porque predomina dentro de sus dimensiones lo que es el largo y el ancho. Estos huesos planos van a tener un grosor reducido. Este hueso plano es el único hueso plano que nosotros vamos a encontrar en el miembro superior y en anatomía todo se le da forma geométrica y en el caso de la escápula va a ser un hueso que va a tener forma triangular. Este hueso eh, es plano y tiene forma triangular. Esas son dos cosas que tenemos que manejar sobre la escápula, bien sencillo. ¿Qué más podemos decir de la escápula? Vamos a decir que va a estar ubicada en la parte posterolateral del tórax. Aquí les presento el tórax, ¿ok? En su parte posterolateral, ahí vamos a tener a lo que es la escápula. Y va a estar ubicado entre el primero y séptimo arco costal. Entre el primero y séptimo arco costal vamos a tener a nuestro hueso la escápula. ¿Ok? Entonces, la generalidad de eso es un hueso plano, triangular y ubicado en la parte posterolateral del tórax. Esto va a estar bastante importante. Este hueso, muchachos, lo más importante es estudiar su morfología. Entonces, cuando estudiamos cada hueso, estudiamos generalidades, pero también estudiamos su morfología, que es lo importante.
Como un hueso plano, todo hueso plano va a tener caras, bordes y ángulos. En el caso de la escápula va a tener dos caras. Una cara anterior que se pega a los arcos costales, también conocido como cara costal, porque se pega a los arcos costales, aquí se las presento. Y va a tener una cara posterior o dorsal que aquí la vemos, ¿ok? Nosotros tenemos que estudiar que hay una cara anterior, que hay una cara posterior y qué elementos se relacionan con ellas. Luego vamos a ver que esto es un hueso que tiene forma triangular. Ese triángulo tiene una base superior y una vértice inferior. En cuanto a los bordes, vamos a ver que va a tener tres bordes. Va a tener un borde superior, que ahí lo marcamos, un borde medial, que ahí lo marcamos, y un borde lateral, ¿ok? Va a tener tres bordes. Y en relación a estos tres bordes, vamos a ver que este hueso va a tener, además de eso, tres ángulos. Va a tener, véanlo aquí, un ángulo inferior, que ahí lo marcamos, un ángulo superior y un ángulo lateral. Entonces aquí marcamos el ángulo inferior, marcamos el ángulo medial y el ángulo lateral, muchachos, es bastante particular. Véanlo aquí, el ángulo lateral no va a haber ángulo lateral, sino que va a haber una depresión que va a sustituir a ese ángulo lateral que lo vamos a ver aquí y lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, nosotros ahorita tenemos que saber qué hay en la cara anterior, en la cara posterior, en los bordes y en los ángulos. Y vamos a empezar por lo que es por las caras de este hueso. ¿Me siguen hasta ahora, muchachos? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien, muchachos? Ok. Si tienen alguna duda, muchachos, me lo pueden parar y decir, Carlos, no entendí esto, devolverte para atrás o repítelo y así vamos, ¿ok? Porque yo suelo hablar un poquito rápido. Entonces empezamos por la cara anterior de la escápula, que es una cara que se pega a los arcos costales, ¿ok? Esa cara anterior, muchachos, de la escápula es ligeramente cóncavo. ¿Qué quiere decir que sea ligeramente cóncavo? Es que es ligeramente hundido. Es ligeramente hundido. Pero ese hundimiento es ligero, ¿ok? Algo cóncavo es algo hundido, muchachos. Sepan ese término. Algo cóncavo es algo hundido. En este caso, la cara anterior es ligeramente cóncavo, es decir, un poquito hundido. Y esa cara anterior va a adquirir el nombre de fosa subescapular. Entonces, el apodo de la cara anterior de la escápula también es conocido como fosa subescapular. Se llama fosa porque es ligeramente deprimido. Y de ahí, de esa cara anterior, que es ligeramente deprimida o cóncavo, se va a estar originando un músculo, que es el músculo conocido como el músculo subescapular, que van a ser de esa cara anterior de la escápula, y se va a insertar en el tubérculo menor de lo que es el húmero. Y aquí tenemos la representación gráfica. En la parte más medial de esa cara anterior de la escápula, vamos a tener que ahí se va a estar originando también un músculo que es el músculo serrato anterior. Entonces, en la cara anterior del borde medial de este hueso, vamos a tener que se va a estar originando un músculo que es el músculo serrato anterior. Y por último, en esta cara anterior vamos a tener un engrosamiento hacia su parte lateral que es conocido como cuello de la escápula. Esto es una vista anterior de una escápula derecha y vean hacia acá es medial, hacia acá es lateral, hacia arriba es superior y hacia abajo es inferior. Y hay tres cosas, siempre vamos a darle el número, hay tres cosas que me tengo que acordar de la cara anterior de la escápula, que se origina el músculo subescapular, que se va a estar insertando el serrato anterior y que en su parte más lateral vamos a tener un engrosamiento que es conocido como cuello de la escápula, que no hay ninguna relación importante. Entonces aquí tenemos dos cosas bastante importantes. La inserción del serrato anterior, de este músculo serrato anterior, en su parte más medial es bastante importante y eso lo veremos más adelante. Eso es bastante importante. Entonces vean aquí que es bastante sencillo esto que estamos viendo ahorita. Si pasamos ahora a la cara posterior de la escápula, hay algo que me llama bastante la atención. Y para hablar de la cara posterior de la escápula, vamos a meter aquí a lo que es el húmero y vean aquí. Hacia acá va a ser lateral, hacia acá va a ser medial, hacia arriba va a ser superior y hacia abajo va a ser inferior. Esto es una vista posterior de una escápula derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo particular de la cara posterior de la escápula? Es que va a tener un engrosamiento que me la divide en dos regiones. Y ese engrosamiento que me la divide en dos regiones es esto que ven aquí, que se conoce como la espina de la escápula. Entonces, lo primero que yo veo a la cara posterior de la escápula es un engrosamiento en forma triangular que es conocido como la espina de la escápula, que me la divide en dos regiones.
Además, esta espina de la escápula, muchachos, hacia lateral va a formar un engrosamiento que es conocido como el acromión. Entonces, la cara posterior de la escápula va a estar dividida en dos regiones por una espina, por una salencia ósea que es conocido como la espina de la escápula, y que esa espina de la escápula hacia lateral me forma este otro engrosamiento mayor que es conocido como el acromión. Este acromión va a ser muy importante porque se va a unir con la clavícula y me va a formar una articulación que se va a llamar como acromio clavicular. Acromio clavicular. Eso lo veremos más adelante. Y en el acromión y el espina de la escápula se van a estar insertando dos músculos que van a ser, bueno, se van a estar insertando en toda su extensión, que ahí vamos a marcarlo, que es el músculo deltoides y el músculo trapecio. El músculo deltoides y el músculo trapecio. ¿Ok? Entonces les repito, en la cara posterior de la escápula tengo algo que se llama la espina de la escápula y esa espina de la escápula me divide la cara posterior de la escápula en dos regiones. En una región que está por encima de de la espina de la escápula que se va a conocer como fosa supraespinosa y una región que está por debajo de la espina de la escápula que se va a llamar como fosa infraespinosa. Fosa infraespinosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en la parte superior de la espina de la escápula? En la fosa supraespinosa. Ahí vamos a tener a lo que es al músculo, el origen de un músculo que es el músculo supraespinoso, que nace ahí de esa fosa supraespinosa y se va a estar insertando en el tubérculo mayor del húmero. ¿Ok? Ahí lo vemos. En la fosa infraespinosa, que es toda esta región que ven aquí, vamos a ver que va a estar dividido en dos regiones por una línea oblicua que la vemos aquí por una línea oblicua que la vemos aquí, que se conoce como la cresta oblicua, que me la va a dividir en dos regiones. En su parte más medial de esta fosa infraespinosa, vamos a ver que se va a estar originando un músculo que es el músculo infraespinoso, y hacia su parte más lateral de esta fosa infraespinosa, vamos a tener que se van a estar originando dos músculos. Hacia arriba un músculo que se conoce como el redondo menor o teres menor, y hacia debajo de él tenemos el origen de otro músculo que es el redondo mayor. Entonces, en la fosa infraespinosa tenemos el origen de tres músculos, el músculo infraespinoso, y más hacia el lateral tenemos lo que es el origen de dos músculos, que es el redondo o teres menor y el redondo o teres mayor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo distingo entre la cara anterior y cara posterior de la escápula? Bueno, por la espina de la escápula, que me la divide en dos regiones, en una región supraespinosa y una región infraespinosa. Entonces, aquí pueden ver la importancia de por qué estudiar en lo que es la escápula, muchachos. La escápula la estudiamos porque es un punto de origen o un punto de inserción de gran cantidad de músculos que van hacia lo que es el miembro superior. Entonces, por eso estudiamos este hueso, porque es bastante importante, se relaciona con mucho músculo. ¿Ok? Se relaciona con mucho. Entonces, aquí marcamos a los músculos. Ok. Importante, muchachos, cuatro de cinco músculos que se originan en esta cara, en estas caras de la escápula y van al húmero, forman el manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores, muchachos, pregunta parcial, ellos son un grupo de músculos que se nacen en escápula y se insertan en los tubérculos del húmero. Ellos son músculos, muchachos, que son bastante preguntados. Son pregunta parcial de aquí a China, siempre lo van a preguntar porque son músculos que son bastante importantes para el hombro. De hecho, hoy estuve en una jornada médica donde una paciente me llegó con dolor del hombro, dolor de hombro, que era, seguramente estaba asociado con lesión del manguito de los rotadores. Entonces, ¿qué son el manguito de los rotadores? Son cuatro músculos que nacen en la escápula y se insertan en el húmero. Hay una mnemotecnia para saber cuáles son ellos. Esto lo espantaríamos mucho más cuando veamos músculos, pero la mnemotecnia es si te me subes en cuatro. ¿Ok? S del músculo supraespinoso que se originaba de la fosa supraespinosa y del músculo infraespinoso que se originaba de la fosa infraespinosa. Tm de teres menor, que es lo mismo que redondo menor, y sube de músculo subescapular que se originaba de la cara anterior de la escápula. ¿Ok? Entonces, si te me subes en cuatro, mnemotecnia para saber de cuatro músculos que se originan en la escápula y se insertan en el húmero. Esto lo expandiremos mucho más cuando veamos lo que es la parte de miología de miembro superior, que próxima, va a ser la próxima clase en vivo. Entonces, eso es bastante importante. Preguntas hasta ahora, muchachos. ¿Todo claro hasta ahora?
¿Preguntas hasta ahora, chicos? Ok, no hay preguntas hasta ahora. Recuerden de preguntarme todo, muchachos, porque esto es para ustedes, para que se equivoquen, para que tengan dudas, para que todo salga. Ojo, muchas veces no entendemos el contenido la primera vez, por eso es que es importante la repetición espaciada. Entonces, muchas veces todo lo que hablemos ahorita no te va a quedar claro y no te va a quedar en tu cabeza, pero con ver imágenes, con repetirlos, con hacer cuadros, con y sobre todo ver imágenes, se te va a quedar mucho más claro. Entonces ya pasamos a las caras, ahora vamos a hablar de los bordes de lo que es la escápula. Vean aquí, esto es una vista, pregunta por usted, ¿esto es una vista anterior o posterior de la escápula? Posterior. ¿Por qué? Posterior. Porque estoy viendo a esto que ven aquí, que es la espina de la escápula, ¿ok? Estoy viendo la espina de la escápula, que forma esto que es el acromión, y me la divide en una región superior, que es la fosa supraespinosa, y una región inferior, que es la fosa infraespinosa, ¿ok? Todo eso ahí, clarito. Yo lo voy a ir preguntando para ver si estamos claros en lo que estamos estudiando. Obviamente, esto es una vista posterior de una escápula derecha. Las imágenes de anatomía, muchachos, generalmente son de la derecha. Y vean, hacia la derecha va a ser lateral, hacia la izquierda va a ser medial, hacia arriba va a ser superior y hacia abajo va a ser inferior. ¿Ok? Todo bien hasta ahora. Entonces tenemos tres bordes porque este hueso tiene forma triangular. Entonces va a tener un borde superior, un borde medial y un borde lateral. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir del borde superior? El borde superior lo vemos aquí. El borde superior es casi liso en toda su extensión, pero va a tener una concavidad o una depresión que lo vemos aquí, que esa depresión va a ser conocido como escotadura de la escápula, ¿ok? Como escotadura de la escápula. Y además de eso, en este borde superior vamos a tener el origen de un músculo que es el músculo conocido como el músculo homomioideo. Entonces, del borde superior de la escápula tengo dos cosas que saberme. Sabemos que tengo que ahí se origina un músculo que es el homomioideo. Este músculo se llama así porque se origina del omóplato, que era el antiguo nombre de la escápula, y va a un hueso del cuello que se conoce como el ilioides. Y la otra cosa que tenemos que saber es que tenemos una depresión en ese borde superior que es conocido como la escotadura de la escápula y por ahí va a ir un nervio que es conocido como el nervio supraescapular. ¿Ok? Por ahí va un nervio que es el nervio, por ahí se mete un nervio que es el nervio supraescapular. Carlos, ¿importancia de este nervio? Sí, porque me va a estar inervando a dos músculos, que es el músculo supra espinoso y el músculo infraespinoso. Vean que no es lo mismo. Tengo un nervio supraescapular y un músculo supraescapular, que es diferente. ¿Ok? Es diferente. Se los digo, se los aclaro porque a veces nos confundimos ahí. Ok. Entonces luego tenemos que el borde medial, muchachos, para que ustedes se orienten, es el más largo, es el más extenso. ¿Ok? Es bastante extenso, liso. ¿Y qué me va a interesar de ese borde medial, Carlos? Bueno, me va a interesar es que de ahí se van a estar insertando tres músculos. Desde superior a inferior van a ser lo siguiente. El más superior va a ser el elevador de la escápula y luego vamos a tener dos músculos que van a ser el romboides menor y el romboides mayor. El romboides mayor. ¿Ok? Y el borde lateral es un borde que es más reducido que el borde medial, es mucho más reducido. ¿Y qué vamos a destacar ahí? Bueno, vamos a destacar que ahí se nos están insertando también tres músculos, que son el redondo menor, que lo marcamos, el redondo mayor, que ahí lo marcamos, y ese borde lateral, muchachos, que es toda esta zona que ustedes ven aquí, va a terminar en esto que ven aquí, que se conoce como tubérculo infraglenoideo. Y en ese tubérculo infraglenoideo, que lo estamos marcando de rojo, se va a estar insertando un músculo que es la cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps braquial. Pregunta parcial, ¿qué se inserta en el tubérculo infraglenoideo? Que esas son lo que yo le marqué ahí. Y ¿qué se inserta en el tubérculo supraglenoideo? Pregunta parcial. Ya le presenté el tubérculo infraglenoideo. Más adelante le presento el tubérculo supraglenoideo. ¿Ok? Y por último, en lo que corresponde a este hueso de la escápula, vamos a repasar a los ángulos. Este hueso tiene tres ángulos. Un ángulo superior, un ángulo inferior
y un ángulo lateral que no es lateral, que no es como tal un ángulo, sino que va a tener una depresión que suplanta a ese ángulo lateral, que ya veremos esa depresión. Entonces, si empezamos por el ángulo superior, bien sencillo, ahí se inserta parte de lo que es el músculo elevador de la escápula. Si bajamos al ángulo inferior, ahí se va a estar insertando un músculo que es el músculo dorsal ancho o latissimus dorsus. Y por último, el ángulo más importante y el que me tengo que aprender es el ángulo lateral, que no es como tal un ángulo, que es toda esta zona que ustedes ven aquí. Carlos, ¿por qué yo me tengo que saber ese ángulo lateral? Bueno, porque ese ángulo lateral no es como tal un ángulo, sino que va a tener una depresión, que es esto que ustedes ven aquí, que se va a estar llamando como cavidad clenidea de la escápula. Que aquí no lo vemos bien, pero lo veremos más adelante en una imagen muchísimo mejor. Y además de eso, va a tener, bueno, este ángulo tiene dos cosas. Tiene una depresión que se denomina como cavidad clenidea, que ya la veremos más adelante en una imagen, y va a tener una saliencia ósea, que es esto que ven aquí, que se conoce como proceso coracoides. Carlos, ¿qué implica una palabra que se llame proceso coracoide? Bueno, muchachos, a las saliencias óseas donde se insertan tendones y ligamentos, le llamamos procesos. Aquí yo hablo de saliencia ósea, bueno, una parte del hueso que sale, una estructura saliente del hueso. ¿Ok? En cuanto a la palabra proceso, se le denomina así a esa saliencia que sirve para inserción de tendón y ligamentos. Y coracoides quiere decir en forma de pico de cuervo. ¿Ok? Entonces el proceso coracoide es eso. Una saliencia ósea en forma de pico de cuervo que va a insertar ligamentos y tendones. ¿Ok? Pregunta parcial de hace unos años me preguntaron esto lo repasaremos mucho más cuando vamos a inserciones musculares, es ¿qué músculos se insertan en el proceso coracoide? Pregunta parcial de hace unos años. Y voy a darle números, son tres músculos. ¿Cuáles son ellos? Aquí te lo dejo anotado, lo veremos mucho más adelante. Es el pectoral menor, el músculo coracobraquial y la porción corta del bíceps braquial. Lo han preguntado y sabes que como tarea para salir bien tenemos que repasar de preguntas de años anteriores. Entonces, si se trata del pectoral menor, el músculo pectoral menor, el músculo coracobraquial y la porción corta del bíceps braquial. Cosas que tengo que manejar yo. ¿Ok? Y además de ligamentos, que es el ligamento coracoacromial, coracoclavicular y coracomeral. Esos ligamentos no lo han preguntado como tal, pero sepamos que ahí te van a estar insertando. Entonces, para yo poder ver mejor esto que ven aquí, que yo les mencioné que es la cavidad glenoidea, vamos a tener una vista lateral de lo que es la escápula. Aquí le presento una vista lateral de la escápula. Esto que ven hacia atrás es el acromión. Esto que ven aquí es el proceso coracoide. Y esto que ven aquí, esta depresión o esta concavidad que ven aquí, es la cavidad glenoidea de la escápula, que se ubica en el ángulo lateral de la escápula. Y ahí vamos a tener que vemos ahí esta concavidad que forma lo que se denomina como cavidad glenoidea de la escápula. Y bueno, y va a ser bastante importante porque aquí esta cavidad glenoidea de la escápula o esta zona cóncava se va a unir con la cabeza del húmero y me va a formar lo que es la articulación del hombro o como se conoce en anatomía, que es la articulación glenohumeral. ¿Ok? Entonces, en el ángulo lateral tengo la caída glenoidea de la escápula y tengo el proceso coracoide, que lo tengo que manejar bastante. Y bueno, esta caída glenoidea de la escápula, que es esta depresión que ven aquí, o esta concavidad, va a tener dos salencias óseas que son denominados como tubérculos. Tengo uno por arriba que se conoce como tubérculo supraglenoideo, que anótalo ahí se va a estar insertando lo que es la cabeza larga del bíceps braquial. La cabeza larga del bíceps braquial. Tengo que recordarlo eso. Y una silenciosa que está por debajo de la cavidad glenoidea, que es el tubérculo infraglenideo, y ahí se va a estar insertando lo que es la cabeza larga, pero en este caso del tríceps braquial. ¿Ok? La cabeza larga del tríceps braquial. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora, muchachos? Todo bien hasta ahora. Y eso fue lo que es la escápula. Yo, para que les quede mucho más claro, siempre hago resúmenes para que ustedes tengan lo más importante de este hueso. En el caso, vean aquí, si repasamos, la escápula tiene dos caras, dos bordes, perdón, dos caras, tres bordes y tres ángulos. Entonces, ¿qué destacamos de la cara anterior? Bueno, que la cara anterior es ligeramente cóncavo y eso conforma lo que se denomina como la fosa subescapular, que de ahí se origina lo que es el músculo subescapular
En el borde medial de esa cara anterior voy a tener la inserción del músculo serrato anterior, que es bastante importante, y hacia su parte más lateral voy a tener una depresión cilíndrica que se conoce como el cuello de la escápula. La cara posterior es mucho más compleja porque ahí voy a destacar bastantes cosas. Lo primero es que voy a destacar la espina de la escápula, que me la divide en dos. Y esa espina de la escápula formaba lo que era el acromión. Y en el acromión y la espina de la escápula se insertaban dos músculos, que eran el deltoides y el trapecio. Por arriba de la espina de la escápula voy a tener la fosa supraespinosa, que ahí se va a estar originando lo que es el músculo supraespinoso. Y de la fosa infraespinosa voy a destacar que ahí se va a estar originando lo que es el músculo infraespinoso y los músculos redondos, el redondo mayor o redondo menor y el redondo menor, que son también conocidos como los teres. ¿Ok? En los ángulos perdón, en los bordes, que están con los bordes, en el borde superior destaco lo que es perdón, en el borde medial destaco lo que es los músculos romboides y el elevador de la escápula. En el borde lateral destaco lo que es el origen del músculo, de los músculos redondos, el mayor y menor, y también lo que es la inserción la cabeza larga del tríceps braquial en el tubérculo infracnoideo. Y en el borde superior destaco lo que es el homoideo y la escotadura de la escápula. ¿Ok? Resumiendo lo que hemos dicho. Sé que hablo rápido, sé que no te está quedando todo claro, pero con calma, que lo vamos a repetir. Luego vas a ver esta clase grabada, lo vas a repetir, vas a hacer resumen, vamos a ver imágenes y vamos a entender todo esto que estamos viendo. Esto ya es medicina, todo lo que tienes que organizar porque cuando empiecen las clases se te va a venir todo encima. Histología te va a empezar a hablar y decir cosas, bioquímica te va a empezar a hablar cosas, y anatomía va a empezar a hablar y decirte cosas. Entonces, tienes que organizarte porque puede que no te dé chance de estudiar, porque vas a estar en la universidad, de aquí para allá. Entonces, si te organizas y estudias para las clases, vas a llevar la materia en día y vas a irte bastante bien. Mi recomendación para salir bien, muchachos, es que estudien para las teóricas y estudien para las clases. ¿Por qué? Porque vamos a llevar la materia al día y de esa manera vamos a pasar. Y por último, ¿qué decimos de los ángulos? Bueno, tenemos que en los ángulos, en el ángulo inferior se va a estar insertando el dorsal ancho, en el ángulo superior el elevador de la escápula y en el ángulo lateral tengo una adherencia ósea conocida como el proceso coracoide y tengo una concavidad que es conocida como la cavidad glenoidea de la escápula, que se va a unir con la cabeza del húmero para formar la articulación del hombro o conocida como articulación glenohumeral. Esto es un hueso bastante importante. Y Carlos, ¿qué me pueden llegar a preguntar de aquí? Porque hablaste bastantes cosas. Bueno, nos pueden preguntar qué se inserta en el tubérculo glenoideo. Nos pueden preguntar cuáles son los músculos del manguito de los rotadores. Eso lo han preguntado. Nos pueden preguntar qué se inserta en el proceso coracoide, que son tres músculos. Y esas cosas nos las pueden preguntar. ¿Ok? O sea que presten mucha atención. Ejemplo de una pregunta que hicieron una vez en un examen. Aquí se las presento. A ver si alguien puede responder esto. A ver qué opción es la correcta. ¿Qué opción es la correcta? La opción correcta es la C. La C. ¿Por qué la C, Carlos? Bueno, la A es correcta porque el petróleo menor se inserta en el proceso coracoide. El coracobraquial, de hecho, lleva su nombre, también se inserta. Y la porción larga del bíceps no se inserta ahí. ¿Dónde se inserta la porción larga del bíceps braquial? Si alguien se recuerda de lo que estamos viendo ahorita en la clase, porque lo vimos, lo mencioné. En el tubérculo supraclinoideo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, ojo con las inserciones de estos músculos que están en relación con la escápula, porque es bastante importante. Entonces, ¿cómo vamos con la escápula? Ya terminamos la escápula. ¿Todo bien con la escápula? ¿Fue complicado?
Ok, vamos a pasar ahora, muchachos, a hablar de lo que es el hueso más preguntado de anatomía, de toda anatomía, no solamente del miembro superior, sino de toda anatomía, que es el hueso húmero. Entonces, tengo un momentico aquí para buscar mi vaso de agua porque tengo sed. Y ya ven. Ok, entonces vamos a seguir con lo que es el húmero. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que es el húmero, muchachos? ¿Qué podemos decir de lo que es el húmero? Vamos a verlo aquí. El húmero, muchachos, forma lo que es el esqueleto de lo que es la región braquial o del brazo, la región braquial o brazo. Este hueso, muchachos, es el hueso más preguntado de todo miembro superior. Y aquí están viendo lo que es una vista anterior del húmero derecho. Aquí le pongo la leyenda para que ustedes lo vean. Hacia acá es medial, hacia acá es lateral, hacia arriba es superior y hacia abajo es inferior. Siempre se lo menciono porque es importante que ustedes estén orientados en las imágenes que estén viendo. Entonces, ¿qué vamos a decir de este hueso? Que es un hueso largo, porque predomina dentro de sus dimensiones lo que es la longitud. Y como todo hueso largo, va a tener forma de un prisma triangular, va a tener esta forma. Específicamente, su cuerpo. El prisma triangular la tiene, es el cuerpo. Este es un hueso bastante importante porque va a estar articulado hacia arriba con lo que es la escápula y va a formar lo que es la articulación del hombro, o mejor conocido como glenohumeral, porque es entre la cavidad glenoidea y el húmero, pues así es conocida. Y hacia abajo va a estar articulando con dos huesos, con lo que es el radio lateralmente y con lo que es el cúbito o una medialmente. Y entre estos tres huesos van a formar lo que es la articulación del codo. Entonces, ahí lo podemos ver. Entonces, vamos a ver que es bastante importante este hueso. Si estudiamos su morfología, todo hueso largo va a tener las siguientes partes. Todo hueso largo va a tener las siguientes características. Va a tener un cuerpo y va a tener dos extremidades, una extremidad proximal y una extremidad distal. El cuerpo también es conocido como diáfisis y las extremidades también son conocidas como epífisis. Entonces, todo hueso largo va a tener un cuerpo y a los lados de ese cuerpo, a los extremos de ese cuerpo, va a tener dos extremidades, una proximal y una distal. Y cada extremidad va a tener elementos que sirven para unirse con otro hueso, y eso lo vamos a llamar como superficies articulares y va a tener va a tener regiones en su superficie que no se unen con otro hueso y lo vamos a llamar como superficies extraarticulares o no articulares. Y bueno, yo tengo que describir cada una de ellas. Y en cuanto al cuerpo, el cuerpo va a tener de todo hueso largo, va a tener forma así. Esto es un prisma triangular y todo prisma triangular va a tener tres caras y tres bordes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver qué vemos en extremidad proximal, luego pasamos al cuerpo y luego vamos a ver qué vemos en extremidad distal de lo que es el húmero. Presta mucha atención aquí porque este es el hueso más preguntado de todo miembro superior. Sí o sí te lo tienes que saber. Es un ABC para el médico y es un ABC, obviamente, para el estudiante de medicina. Entonces, presta mucha atención a lo que te estoy mencionando. Entonces, ¿qué empezamos por la extremidad proximal de lo que es el húmero? Aquí se lo estoy viendo. Esta es una vista anterior de la extremidad proximal del húmero. Es un húmero derecho. ¿Ok? En cuanto a la superficie articular de esta extremidad proximal del húmero, voy a destacar a esta región que ven aquí que es conocido como la cabeza humeral, que se va a estar uniendo con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Qué podemos decir de esa cabeza? La pinto de azul, esto de azul es cartílago articular, porque toda superficie articular está compuesto por cartílago articular, que es cartílago hialino. Va a representar un tercio de una esfera, y bueno, esa región va a ser lisa, y bueno, como obviamente se va a estar uniendo con lo que es la escápula. Por debajo de la cabeza de lo que es el húmero, tengo una región aquí, tengo esta región aquí que yo estoy pintando de negro, que va a ser conocido como cuello anatómico de lo que es el húmero. Es una región que prosigue a lo que es y delimita lo que es la cabeza de lo que es el húmero. Y bueno, va a ser un elemento no articular y va a ser el primer elemento de la subficie no articular. Entonces, de la extremidad proximal solamente vamos a tener una subficie articular que es la cabeza del húmero. De aquí para acá, de lo que estemos hablando, van a ser elementos extraarticulares. Es decir, no se unen con otro hueso. Por debajo del cuello anatómico de lo que es el húmero, voy a tener dos saliencias óseas redondeadas que van a ser conocidos como tubérculos. Aquí vemos uno de ellos, que es el tubérculo mayor,
que está hacia arriba y hacia lateral. ¿Y qué me interesa del tubérculo mayor del húmero, muchachos? Pregunta parcial. Ahí se van a estar insertando tres músculos, que van a ser el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo mayor. Perdón, el músculo redondo menor. Entonces, los espinosos con un menor. Entonces, ¿qué decir el tubérculo mayor del húmero? Los espinosos con un menor. Los espinosos con un menor. El supra e infraespinoso junto con el teres o redondo menor. Medialmente, a ese tubérculo mayor del húmero voy a tener otra salencia ósea muy parecida, que es conocido como el tubérculo menor del húmero. ¿Ok? ¿Qué me interesa de ese tubérculo menor del húmero? Es que ahí se va a estar insertando un músculo que es el músculo subescapular. El músculo subescapular. Y entre ambos tubérculos, mayor y menor, tengo una depresión. Tengo una depresión. Y esa depresión es conocido como surco intertubercular. Entonces, entre ambos tubérculos tengo una depresión y como está entre ambos tubérculos, es conocida esa depresión como surco intertubercular. En terminología antigua, en anatomía, muchachos, les aclaro esto. Hay una terminología actual internacional y hay una terminología antigua que se mezclan muchas veces y muchas veces por eso a veces se vuelve confuso estudiar anatomía porque se mezclan términos antiguos con términos actuales y a veces chocan. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese surco intertubercular que estaba entre ambos tubérculos, em, era conocida en la antigüedad como corredera bicipital, como corredera bicipital. ¿Ok? Aquí voy a borrar esto. Esa corredera bicipital, como es un surco, a los lados de ese surco va a haber dos elevaciones que son conocidos como labios. Entonces, este surco va a tener dos labios, un labio lateral y un labio medial, que aquí lo marcamos. Entonces, tengo el surco y a los lados de ese surco tengo dos elevaciones que son conocidos como labios. El labio lateral es conocido como el labio lateral del surco intertubercular, pero también es conocido como cresta del tubérculo mayor. ¿Y qué me interesa de ese labio lateral? Que es toda esta zona que estoy aquí, toda esta zona que ven aquí, toda esta zona que ven aquí. ¿Qué me interesa ese labio lateral del surco intertubercular o cresta del tubérculo mayor? Porque se relaciona con el tubérculo mayor, es que ahí se va a estar insertando un músculo que es el músculo pectoral mayor. Esto es bastante importante. Ahí se va a estar insertando un músculo que es el músculo pectoral mayor. Y hacia medial tengo lo que es el labio medial del surco intertubercular, que aquí lo marcamos, y ahí se van a estar insertando dos músculos, que es el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Dorsal ancho, dorsal ancho. Entonces, si repetimos, tengo una cabeza, abajo de la cabeza tengo un cuello, que es una zonita aquí, que es conocido como cuello anatómico. Debajo de ese cuello tengo dos salencias óseas que son conocidos como el tubérculo. Tubérculos. Tengo uno mayor, que es lateral, y uno medial, que es conocido como el tubérculo menor. Entre ambos tubérculos tengo una depresión que es conocido como surco, el surco intertubercular. Y en los lados de ese surco tengo dos labios, un labio lateral y un labio medial. En esos dos labios se insertan músculos. Entonces es importante recordar cuáles son esos músculos que se insertan ahí en esos labios. Pregunta parcial de reparación del año 2020. ¿Qué pasa cuál es el contenido del surco intertubercular? Porque tiene un contenido. Y el contenido va a ser no más, va a ser el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Entonces, el tendón de la porción larga del bíceps braquial se mete por el surco intertubercular. Pregunta parcial, pregunta que hicieron una vez en reparación del año 2020. Entonces, eso lo tienes que anotar porque esa una vez lo preguntaron. ¿Ok? Y por último, tengo una zona que ven aquí que está por debajo de los tubérculos, que es una zona que cubre, que es constante, que es una zona débil donde ocurren fracturas, y esa zona es conocido como cuello quirúrgico del húmero. ¿Por qué se llama así? Porque es una zona débil, ahí ocurren fracturas. ¿Y qué relación tengo ahí? Anota que esta es pregunta parcial, una vez lo preguntaron también. ¿Cuál es la relación de ese cuello quirúrgico? ¿Con qué estructura se relaciona? Se relaciona con un nervio que es el nervio axilar y con los vasos y con unos vasos sanguíneos que son los vasos circunflejos humerales de la escápula. Entonces, tengo que recordarme estas cosas porque esta extremidad proximal del húmero es bastante importante y bastante preguntada. Si hacemos un resumen,
tengo una cabeza, de eso tengo un cuello, que es el conocido cuello anatómico, y hay otro cuello que es conocido como cuello quirúrgico, que es una zona débil realmente. Por debajo del cuello anatómico tengo dos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor. Y entre esos tubérculos tengo una depresión que es conocido como surco intertubercular, que tiene dos labios, un labio medial y un labio lateral, donde se insertan músculos. Y por ese surco va un tendón, que es el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Sí, Carlos, sí, muchachos, esto es bastante, pero es importante que lo manejen. ¿Cómo aprendo esto? Con resúmenes, con cuadros, con repetición y viendo imágenes. ¿Ok? Muy bien hasta ahora. Pasamos y seguimos descendiendo en la anatomía de lo que es el húmero y vamos a hablar del cuello del húmero, perdón, del cuerpo del húmero. Los anatomistas, muchachos, les dan formas geométricas a todo lo que ellos describen. Tienen complejos de Pitágoras, los anatomistas. Y le dieron forma al cuerpo del húmero en forma de prisma triangular. Y aquí le presento que es un prisma triangular. Y un prisma triangular va a tener tres bordes y tres caras. En el caso del húmero, va a tener un borde anterior, que sí se lo estoy marcando de rojo. Va a tener un borde lateral, perdón, y un borde medial. Va a tener tres bordes. Y entre esos bordes va a tener caras. Por ejemplo, entre el borde medial, que lo ven aquí, y el borde anterior, va a tener la cara anteromedial. Entre el borde lateral y el borde anterior va a tener otra cara, que es la cara anterolateral. Y entre el borde lateral y medial, hacia atrás, va a tener una cara que es la cara posterior. ¿Ok? Esta es la representación geométrica de lo que vamos a ver ahorita, pero aquí se los presento. Entonces nosotros tenemos que describir qué relaciones tienen los bordes anterior, lateral y medial y qué hay en las caras de que hay en cada cara que sea importante. ¿Ok? Que yo obviamente les voy a decir lo importante. Entonces, aquí les presento esta vista. La imagen de la más derecha es una vista posterior del húmero. La imagen que está más hacia la izquierda es una vista anterior del húmero. Y a partir de estas imágenes vamos a describir lo que son los bordes y caras del cuerpo de lo que es el húmero. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decir de los bordes? Vamos a empezar por los bordes. Va a tener tres bordes. Aquí se los voy a marcar. Ahí le estoy marcando en rojito lo que es el borde anterior, que no hay nada importante. No hay nada importante. Luego marcamos a lo que es el borde lateral, que sí tiene importancia, que ahí lo marcamos de rojito. Lo importante es que en el borde lateral, en su parte más inferior, se originan dos músculos del antebrazo, que son el músculo brachiorradial, que es esto que marqué aquí de rojito, y debajo del brachiorradial, en este borde lateral, se va a estar originando un músculo que es el músculo extensor radial largo del carpo. ¿Ok? Entonces aquí es importante eso. Y del borde medial no hay nada importante. No hay nada, nada importante. Entonces, Carlos, de los bordes que me tengo que saber, simplemente es que en la parte más inferior del borde lateral se originan dos músculos del antebrazo, el brachiorradial y el extensor radial largo del carpo. En cuanto a las caras sí tienen más cositas y son más importantes. Entonces, ¿qué podemos decir de las caras? Empezamos por la cara anterolateral. Y hay dos cosas que decir sobre la cara anterolateral. La primera de ellas es que en su parte más superior se va a estar insertando un músculo que es conocido como el músculo deltoides, cuya inserción genera una tuberosidad que es conocida como la tuberosidad deltoidea. Y en su parte más inferior de esta cara anterolateral se va a estar insertando parte de un músculo que es el músculo braquial. En cuanto a la cara anteromedial, que ahí la marcamos, es muy similar. En su parte superior se va a estar insertando un músculo que es el músculo coracobraquial. Y en su parte más inferior se va a estar insertando parte de este músculo que tengo aquí marcado de rojo, que es el músculo braquial. En clases posteriores vamos a repasar músculo para que ustedes den sentido a todo lo que estamos repasando. Entonces, ¿qué decimos de las caras anteriores? Que hacia superior, cada uno de ellos inserta a un músculo en particular y abajo, tanto en la cara anterior, medial y lateral, se va a estar originando un músculo que es el músculo brachiorradial, el músculo brachiorradial. Y aquí viene lo importante y lo vamos a la imagen de la que está más hacia la derecha. Esta imagen, muchachos, de la derecha es una imagen posterior de lo que es el húmero. Y aquí vamos a estudiar la cara posterior de lo que es el húmero. Y aquí quiero que te prestes bastante atención. Sé que te estás perdiendo porque hay bastante contenido, pero presta mucha atención aquí. En la cara posterior del húmero, muchachos, hay un surco. Y aquí se los dibujé. Hay un surquito. Pero vamos aquí. Lo vemos, muchachos. Este surquito que ven aquí. Este surquito que ven aquí se llama surco radial. Carlos, ¿por qué se llama surco radial?
¿Por qué? Porque ahí se pega un nervio que lleva el nombre de nervio radial. Entonces, hay un nervio que se pega a la cara posterior del cuerpo del húmero. Carlos, y esto es bastante importante porque imagínense que hay una pelea o que hay una persona que se cae y se fractura la diáfisis o cuerpo del húmero. Y eso puede llegar a comprometer a este nervio, que es el nervio radial, porque se pega a la cara posterior del cuerpo de lo que es el húmero. Entonces, ante una fractura del cuerpo del húmero, los médicos examinan la integridad de lo que es ese nervio radial. ¿Cómo lo examinan? Bueno, a través de los movimientos de la mano, porque ese nervio está encargado de la movilidad de la mano. Si, imagínense, yo me caigo, yo una vez me caí, me fracturé el cuerpo de lo que es el húmero, la mano, si, y de paso lesionó el nervio radial, la mano me queda así. Eso se llama mano caída. ¿Y por qué eso ocurre? Eso lo entenderemos más adelante cuando vamos a inervación. Eso ocurre porque el nervio radial es un nervio extensor. Se encarga de que la muñeca se lleve hacia atrás, la llevo hacia dorsal, hacia posterior. O sea, como él está lesionado, no puedo hacer eso, la mano se queda caída. Por eso esta forma en que la mano se llama, que cae así, se llama mano caída. Y es producto de la lesión del nervio radial, sobre todo en la diáfisis del húmero. Otra cosa importante que hay en el cuerpo del húmero, en su cara posterior, es que ahí se va a estar insertando lo que es se va a estar originando lo que es la cabeza lateral perdón, lateral y medial de lo que es el húmero. ¿Ok? Entonces, eso es bastante, bastante importante. Del cuerpo del húmero, ¿qué me tengo que saber? ¿Qué es lo importante? Esto es lo del nervito. Esto es lo importante. Esto es lo que me tengo que acordar. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿vamos bien hasta ahora, muchachos? ¿Todo bien hasta ahora, muchachos? Ok. Vamos ahora a hablar de lo que es la extremidad distal de lo que es el húmero. ¿Qué podemos decir de la extremidad distal del húmero? La extremidad distal del húmero, como toda extremidad de hueso largo, tenemos que describirle superficie articular y superficie extraarticular. En el caso de la extremidad distal del húmero, tiene dos superficies articulares porque se van a ir con dos huesos del antebrazo, que es el radio y el cúbito. Esta imagen que ven aquí, más hacia la izquierda, es una vista anterior. Y la que se ve más hacia la derecha es una vista posterior, ¿ok? Una vista posterior de lo que es la extremidad distal del húmero. La extremidad distal del húmero, muchachos, si nosotros lo vemos de lado, va a tener esta forma. Si lo vemos de lado, va a tener esta forma. Tiene forma como de paleta. Entonces, a la extremidad distal del húmero también es conocido como paleta humeral. Es conocido también como paleta humeral. Entonces, eso es bastante importante que ustedes lo recuerden. ¿Ok? Ok. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las dos superficies articulares que podemos ver en la extremidad distal de lo que es el húmero? Bueno, van a ser dos. Una lateral, que es redondeada, que se conoce como cóndilo o capítulo. Entonces, Carlos, ¿qué es el cóndilo o capítulo? Bueno, es una superficie articular redondeada. Este cóndilo o capítulo se va a estar uniendo con lo que es el radio, ¿ok? Con lo que es el radio. Y más hacia medial tengo otra superficie articular que es conocido como la tróclea, ¿ok? La tróclea. Y esa tróclea, esa superficie articular, esa tróclea humeral se va a estar uniendo con lo que es el cúbito. Aquí vemos una vista anterior de la tróclea y aquí podemos ver una vista posterior de lo que es la tróclea. Esta es la misma imagen, pero vista de una vista posterior. ¿Ok? Desde una vista posterior. Entonces, esto que ven aquí es la tróclea humeral. La tróclea, muchachos, es una superficie articular así, donde tenemos dos elevaciones que se unen en su parte media, generando una depresión. Entonces, una troclea es eso, dos elevaciones hacia los lados, más o menos sería así, con una depresión en la parte media. ¿Ok? Entonces tengo un cóndilo para el radio y una tróclea para el cúbito, ¿ok? Para el cúbito. Esas son las dos superficies articulares de la extremidad distal de lo que es el radio, perdón, de lo que es el húmero. Además, en cuanto a las superficies extraarticulares, vamos a ver que vamos a tener depresiones y vamos a tener salencias óseas. Las depresiones que vemos en la extremidad distal de lo que es el húmero son tres, dos anteriores y una que vemos en la parte posterior.
Las dos anteriores son conocidos como fosa radial, que va a estar por encima del el cóndilo radial, perdón, el cóndilo humeral. Otra en la cara anterior, pero esta en la parte medial, es la fosa coronoidea, que está por encima de lo que es la tróclea. ¿Ok? Son depresiones que están por encima de estas superficies articulares. Y en la cara posterior de lo que es, y en la cara posterior de lo que es el húmero, vamos a tener otra lesión que es conocida como la fosa olecraniana. La fosa olecraniana. La fosa olecraniana, muchachos, va a recibir a esto. Esto que te ven aquí no es el codo. Esto es la parte de un hueso conocido como el cúbito, que es un hueso del antebrazo, y eso es conocido como el olecrano, esa parte del hueso cúbito. Y eso que ven aquí se va a estar metiendo en lo que es en esta fosita que se ubica en la parte posterior de lo que es el húmero, que es la fosita olecraniana. Entonces ustedes toda su vida le llamaron a esto codo, no es el codo, sino que es el olecrano, es conocido como el olecrano. De hecho, eso es lo que nos da anatomía, que nos dice cómo está cada cosa en nuestro cuerpo y cómo se llama. Ok, bueno, y a los lados, muchachos, a los lados de lo que es las superficies articulares y las fositas, voy a tener dos salencias óseas que son conocidos como los epicóndilos. Esto que ven aquí es el epicóndilo medial, ya veremos por qué se llama así, y esto que ven aquí es conocido también como el epicóndilo lateral. ¿Por qué se llaman epicóndilos? Este que ven aquí se llama epicóndilo porque el prefijo epi quiere decir alrededor. Entonces, como está alrededor del cóndilo, entonces por eso se llama así esa saliencia ósea, porque está alrededor del cóndilo. El epicóndilo medial en la antigüedad era conocido también como epitróclea porque estaba alrededor de esto que era la tróclea humeral. La tróclea humeral. En terminología actual, ese epitróclea es conocido como el epicóndilo medial. Y el epicóndilo lateral perdón, esta epitróclea, perdón, esta salencia ósea que en la antigüedad era conocida como la epitróclea, en la actualidad se conoce como el epicóndilo medial. Entonces, a los lados, tóquense aquí, ¿ven? Tóquense aquí. Esto que ustedes se tocan aquí, esto que ustedes se tocan aquí, es el epicóndilo medial y lo que se tocan aquí al lado es el epicóndilo lateral. ¿Cuál es la importancia de esa salencia ósea? Es que en esa salencia ósea se van a estar originando músculos del antebrazo, músculos del antebrazo. ¿Ok? Tanto del epicóndilo medial como del epicóndilo lateral. Eso es bastante importante. Los epicóndilos son puntos de orígenes de músculos del antebrazo y son bastantes músculos. Y es bastante importante porque ahí cuando esa región se inflama, da origen a patologías que tienen nombre específico y a los profesores les gusta. Importante, véanlo aquí, vamos a dibujar esto porque es bastante importante. En la parte posterior del húmero va a llegar lo que es, va a llegar lo que es el cúbito con su olecrano. El cúbito con el olecrano. Imagínense que aquí estamos el olecrano, que es la parte posterior que ustedes se tocan aquí, que es puntiagudo. ¿Ok? Que ustedes toda su vida le dijeron codo. Lo cierto es que entre el epicóndilo medial y esto feo que dibujé aquí, que es el olecrano, hay un surco. ¿Qué es esto que ven aquí? Hay un surco que se conoce como el surco epicóndilo olecraniano, porque está entre el epicóndilo y el olecrano. En ese surco epicóndilo olecraniano va a ir un nervio va a descender un nervio que es el nervio ulnar o cubital. Para que vean esto la importancia, usted no ha movido el codo hacia atrás y se han golpeado y han sentido un corrientazo. ¿No les ha pasado eso? Que han sentido un corrientazo. A mí me pasaba mucho cuando yo estaba en el bachillerato, como estaba en pupitres, movía el codo hacia atrás y me golpeaba y sentía un corrientazo. No es más que se están golpeando en el surco epicóndilo craniano y ahí va un nervio que es el nervio ulnar o cubital, que también es su otro nombre. Entonces ahí tenemos ese nervio. Entonces en la extremidad distal del húmero tengo dos superficies articulares y alrededor de esas superficies articulares tengo elementos extraarticulares que son tres fositas, dos anterior y una posterior, y tengo dos alianzas óseas, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. El epicóndilo medial también conocido en la antigüedad como la epitróclea. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Qué podemos decir de los músculos que se originan de los epicóndilos? Bueno, aquí tienen la receta.
Lo veremos cuando veamos miología del miembro superior. Lo cierto es que los músculos que se originan del epicóndilo lateral son grupos de la parte posterior y lateral del antebrazo. Los músculos que se originan del epicóndilo medial son músculos de la parte anterior del antebrazo. Y bueno, no los vamos a detallar porque no es el objetivo de ahorita, pero sepan que cuando veamos miología de miembro superior, lo estaremos recordando y volviendo a esta parte hasta ahorita. Entonces, algo muy preguntado, muchachos, que ya terminamos la parte de osteología, es las relaciones nerviosas que tiene lo que es el húmero. Vamos a recordar aquí, ustedes me van a ayudar aquí. ¿Qué nervio yo hablé cuando hablé de la extremidad proximal de lo que es el húmero, que se relacionaba con el cuello quirúrgico del húmero? ¿Se acuerdan? ¿Qué relación nerviosa tenía ese cuello quirúrgico o la extremidad proximal del húmero? Cuando yo les mencioné. Era un nervio que era conocido como el nervio axilar, muchachos. Entonces, cuando yo me hablen de una patología de la extremidad proximal del húmero, yo voy a hablar de un nervio que se llama el nervio axilar, ¿ok? Esto es bastante preguntado. Si yo tengo una fractura del cuerpo o me hablan de un nervio que está relacionado con el cuerpo del húmero, voy a hablar del nervio radial. Y si yo me hablan de un nervio de la extremidad distal de lo que es el húmero, voy a hablar del nervio ulnar, del nervio ulnar. Entonces, hay tres nervios que se relacionan con la anatomía del húmero, por lo tanto, yo tengo que saberlo y esto es bastante preguntado y bastante importante, porque el húmero, muchachos, es un hueso que la gente, ya sea en moto, jugando fútbol o peleando, se suele lesionar y suele fracturar y eso puede comprometer a estos nervios, ¿ok? Por eso la anatomía es bastante importante de este hueso. Ok, esto es más de lo mismo. Y si hacemos un resumen de este hueso, vamos a ver que esto es un hueso largo en forma de prisma triangular y su anatomía responde a una extremidad proximal donde tenemos subdivisiones articulares y subdivisiones no articulares. Aquí les estoy haciendo un resumen, ustedes hagan captura. Y tenemos un cuerpo con tres caras y tres bordes. Y tengo una extremidad distal que tiene dos subdivisiones articulares, la tróclea y el capítulo humeral. Y tengo subdivisiones articulares que van a ser tres fositas y los epicóndilos. Y los epicóndilos. ¿Qué preguntas me han hecho sobre el húmero? Me han hecho cuál es el contenido del surco intertubercular, que ya sabemos lo que es el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Me han preguntado también relaciones nerviosas. Por ejemplo, me han preguntado, ante una patología que afecte la extremidad proximal del húmero, ¿qué nervio se puede afectar? El nervio axilar. Ante una fractura del cuerpo, ¿qué nervio se puede afectar? El nervio radial. Ante una afectación de la extremidad distal, ¿qué nervio más probablemente se puede afectar? El nervio ulnar. Esas son patologías que es bastante importantes. Preguntas que me han hecho, preguntas para ver. A ver, respóndame usted. ¿Cuál es el contenido del surco intertubercular? Respóndame ustedes rapidito, eh. A ver, ¿quién me lo dice? Ahí vamos a tener que va a estar pasando lo que el tendón de la porción larga del bíceps axial. Me pueden preguntar también relaciones nerviosas, que ya se las mencioné, que es bastante importante. ¿Qué otra cosa me pueden preguntar de aquí? Me pueden preguntar sobre una lesión del canal epicóndilo craniano. ¿Qué lesión puede ocurrir? Va a ocurrir lo que es la lesión del nervio ulnar. Eso es porque es el que pasa por ahí. Eso se lo mencioné anteriormente. Una lesión del cuello quirúrgico, ¿qué lesión puede afectar? Aquí me preguntaron como que función del nervio, pero era el nervio axilar. Esto fue una pregunta que hicieron, no la vamos a entender todavía porque no hemos estudiado nervios, no sabemos qué funciones tiene cada uno de ellos, pero aquí podemos ver todo lo que tiene que ver con este nervio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya terminamos húmero. ¿Alguna pregunta sobre este hueso, muchachos? Ok, recuerden que obviamente de una vez no se van a aprender todo. De una vez no se van a aprender todo, de una vez no se van a aprender todo, sino que tenemos que hacer varias repeticiones, tenemos que hacer cuadros, tenemos que ver videos para que ustedes puedan adecuadamente aprenderse este tema. Recuerden que lo veo, lo repito, lo dibujo o lo escribo, hago un cuadro comparativo y vuelvo a ese contenido a estudiarlo. ¿Ok? La repetición espacial es bastante importante a la hora de entender estos temas. No se asusten, esto se pasa.
Se pasa sobre todo con organización, entonces quiero que tengan organización, hagan una lista de los temas que tienen que estudiar y lo vayan estudiando poco a poco. Y nosotros, para llevar esa organización, vamos a tratar de estudiar y tener las clases previas. Yo les voy a tratar de enviar todas las clases previas a las teóricas. Entonces, ustedes tienen teórica que si la primera teórica como fuerte es de complejo articular del hombro. Entonces, yo voy a tratar de enviarles esa clase para que ustedes la tengan previamente. Entonces, vean, bienvenidos a este curso. En las próximas 2 o 3 semanas vamos a estar viendo todo el contenido de miembro superior. ¿Ok? Las demás clases, lo demás parte de los demás huesos de miembro superior, yo se lo voy a estar enviando por video, porque es un contenido que ustedes lo pueden repasar por video y no es necesario que nosotros estemos juntos para ver. Porque por video luego vamos a tener esa función. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Todo bien hasta ahora, muchachos? Ok. Bueno, muchachas, la mayoría son, bueno, porque ustedes son la mayoría mujeres. A ver si hay un hombre aquí. No, bueno, Gabriel es el único. Las clases grabadas se las voy a pasar por un link. Yo les paso el link, muchachas, así que tranquila. Ahorita las subo y se las paso. Así que todo bien hasta ahora, muchachas. Cuando le envíen a sus profesores, escríbanme por el grupo y yo voy a estar pendiente. Entonces, chao Marian, chao Gabriel, chao a todos. Gracias. Organización. Organización, muchachos. Si se pasa. Tranquilos que si se pasa todo esto. Pero necesitamos organización. Y bueno, vamos a echarle pichón a todo esto.